Si alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor no te notan, que tus palabras parecen desvanecerse en el aire y que, por más que intentes conectar, terminas siendo ignorada, quiero que sepas algo. No es tu imaginación, pero tampoco es una sentencia. Hay una razón profunda detrás de esto, y hoy vamos a descubrir cómo transformarlo. Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, dedicó su vida a estudiar la psique humana. Su trabajo nos ofrece una clave poderosa para comprender por qué algunas personas se vuelven magnéticas e inolvidables, mientras que otras pasan desapercibidas sin importar cuánto se esfuercen. Y lo más importante, nos da las herramientas para que puedas recuperar tu poder y convertirte en alguien que deja huella. Aquí no se trata de trucos superficiales, de técnicas vacías para llamar la atención o de forzar una personalidad que no es la tuya. Se trata de algo mucho más profundo. Reconectar con tu esencia, liberar aquello que te hace única y proyectarlo al mundo con autenticidad. Porque cuando logras esto, las personas no solo te notan, te recuerdan. Jung descubrió que dentro de cada persona hay fuerzas invisibles que determinan su impacto en el mundo. Y una de esas fuerzas es la forma en que nos relacionamos con nuestra propia imagen. Si en lo profundo de tu ser sientes que no mereces ser vista, que no tienes suficiente valor o que necesitas esconder ciertas partes de ti para ser aceptada, esas creencias se reflejan en tu energía, en tu lenguaje corporal y en la manera en que te comunicas. El resultado es que los demás perciben inconscientemente esa inseguridad, aunque no digas ni una sola palabra. Tal vez en algún momento de tu vida aprendiste que para ser aceptada debías hacerte pequeña, que para encajar tenías que ceder tu espacio, tu voz, tu esencia. Tal vez creciste en un ambiente donde ser notada era peligroso, donde la mejor forma de evitar conflictos era pasar desapercibida. Si este ha sido tu caso, es posible que aún lleves esa programación en lo más profundo de tu inconsciente. Y es precisamente ahí donde debemos trabajar. La buena noticia es que esta historia no está escrita en piedra. Tu identidad, tu presencia y tu capacidad de impactar a los demás pueden transformarse por completo cuando comienzas a verte a ti misma con otros ojos. Jung nos enseñó que el inconsciente no es un enemigo, sino un aliado, y cuando aprendes a escucharlo, puedes descubrir qué es lo que realmente te está impidiendo brillar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar, como si no importara lo que hicieras, siempre terminaras siendo una opción secundaria en la vida de los demás? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Esto le sucede a muchas personas, y la razón detrás de esto está mucho más relacionada con tu mundo interno de lo que imaginas. Jung nos hablaba de un concepto clave, la sombra. Esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o aprendido a esconder. Si en algún momento de tu vida asociaste la visibilidad con el rechazo, el juicio o el peligro, es probable que tu sombra esté actuando en segundo plano, evitando que los demás te vean en toda tu plenitud. Pero aquí está el secreto. Cuando comienzas a integrar tu sombra en lugar de reprimirla, cuando abrazas todas las partes de ti, incluyendo aquellas que has tratado de esconder, tu energía cambia. Dejas de proyectar inseguridad y comienzas a irradiar algo mucho más poderoso: autenticidad. Y la autenticidad es magnética. Las personas inolvidables no son aquellas que buscan agradar a todo el mundo, sino aquellas que se atreven a ser ellas mismas sin miedo. Son las que han aprendido a caminar con seguridad, no porque nunca han sentido miedo, sino porque han decidido que su verdad es más importante que la aprobación ajena. Son aquellas que, en lugar de mendigar atención, la atraen naturalmente porque su presencia es un reflejo de una conexión profunda consigo mismas.
Este es solo el comienzo de un viaje de transformación. En las próximas partes de este guión vamos a profundizar en cómo puedes activar tu magnetismo personal, cómo puedes transformar la percepción que los demás tienen de ti y, lo más importante, cómo puedes dejar de sentirte ignorada y empezar a vivir como la persona inolvidable que realmente eres. Cada persona que deja una huella en este mundo tiene algo en común, una conexión inquebrantable con su propia esencia. No intentan encajar en moldes ni vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas. Son personas que han aprendido a verse a sí mismas con claridad, a aceptar cada parte de su ser y a proyectarlo sin miedo. Y aquí está la clave. La gente recuerda no a quienes intentan ser perfectos, sino a quienes se muestran auténticos. Si en algún momento te has sentido invisible, si has experimentado esa sensación de que los demás te ignoran o te tratan como si fueras irrelevante, no significa que no tengas valor. Lo que ocurre es que, en algún nivel, tu energía está comunicando esa creencia sin que seas consciente de ello. Las personas captan la forma en que te ves a ti misma, no por lo que dices, sino por lo que transmites. Jung nos enseñó que cada individuo emite una vibración basada en su autopercepción. Si en lo más profundo de ti sientes que no mereces ser vista, esa energía se filtra en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en la manera en que ocupas el espacio. No importa cuánto intentes forzar una conexión con los demás, si tu inconsciente aún cree que ser notada es peligroso, lo proyectará de maneras sutiles pero poderosas. Tal vez te ha sucedido que en ciertos grupos de personas, sin importar cuánto contribuyas, tu presencia parece ser ignorada. Incluso podrías notar que otros reciben más atención, aunque no hagan nada extraordinario. No se trata de suerte, ni de que el mundo esté en tu contra. Es el reflejo de un patrón interno que necesita ser transformado. Y la forma de hacerlo no es buscando validación externa, sino reconstruyendo desde adentro la forma en que te percibes. Las personas inolvidables tienen algo que va más allá de su apariencia, su voz o su carisma. Tienen una presencia firme, una conexión auténtica con su esencia. No intentan llamar la atención desesperadamente porque no la necesitan. Su sola existencia emite una energía que los demás perciben y recuerdan. Esa presencia no se construye con técnicas artificiales ni con estrategias superficiales, sino con una transformación interna profunda. Jung nos enseñó que, dentro de cada uno de nosotros, hay fuerzas que operan desde el inconsciente. A lo largo de la vida, muchas personas han aprendido a adaptarse, a reprimir partes de sí mismas para encajar. Si alguna vez sentiste que expresar tu verdadero ser te traería rechazo, es probable que tu inconsciente haya desarrollado mecanismos de protección, haciéndote menos visible, menos imponente, menos presente. No por falta de valor, sino por un intento de protegerte de un dolor que una vez experimentaste. Pero esa etapa ha terminado. Ya no necesitas esconderte. Ya no tienes que minimizarte para hacer sentir cómodos a los demás. La única forma de que el mundo te note y te recuerde es si decides dejar de pedir permiso para existir plenamente. La única forma de ser inolvidable es atreverte a ser quien realmente eres, sin disculpas, sin máscaras, sin temor a lo que otros puedan pensar. Cuando comienzas este proceso de transformación, hay una serie de cambios internos que se reflejan inmediatamente en la forma en que los demás te perciben. La gente empieza a verte de manera distinta, no porque hayas cambiado externamente, sino porque la relación que tienes contigo misma ha evolucionado. Uno de los primeros cambios ocurre en tu postura. Cuando una persona siente que no merece ser vista, su cuerpo lo refleja. Sus hombros pueden estar encorvados, su mirada esquiva, su energía contenida. Pero cuando alguien se reconcilia con su propia presencia, su postura cambia naturalmente. No es un esfuerzo consciente, simplemente el cuerpo responde a la nueva percepción interna. El segundo cambio sucede
en la forma en que hablas. Las personas que han aprendido a reconocerse a sí mismas no temen expresar lo que piensan, porque ya no sienten la necesidad de complacer a todo el mundo. Su voz se vuelve más firme, más clara, más segura. No buscan la aprobación, no temen la confrontación, simplemente comunican su verdad con convicción. El tercer cambio se encuentra en la energía que proyectas. La gente es extremadamente receptiva a la confianza, aunque no se den cuenta conscientemente. Cuando alguien entra en una habitación y tiene una presencia sólida, los demás lo sienten de inmediato. No se trata de arrogancia ni de intentar ser dominante, sino de una seguridad tranquila que emana de alguien que ha hecho las paces con su propio ser. Esta transformación no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero una vez que comienza, es imposible detenerla. Es un proceso que te devuelve el control sobre cómo el mundo te percibe. No porque estés manipulando la percepción de los demás, sino porque finalmente estás permitiendo que vean la versión más auténtica y poderosa de ti misma. Para recuperar tu presencia, para dejar de ser invisible y convertirte en inolvidable, hay un paso fundamental que no puedes saltarte: la integración de todas las partes de tu ser. No solo las que consideras aceptables o deseables, sino también aquellas que alguna vez aprendiste a esconder. Porque ahí, en esos fragmentos que has tratado de reprimir, se encuentra tu verdadero poder. Jung decía que la sombra no es algo que deba ser eliminado, sino comprendido e integrado. Dentro de ella, en todas esas emociones, pensamientos y deseos que has intentado ignorar, hay una fuente de autenticidad inmensa. Lo que hace que una persona sea magnética no es la perfección, sino la aceptación total de su propio ser. Piénsalo por un momento. Las personas que más nos impactan, que más recordamos, no son aquellas que parecen impecables y sin fallos. Son aquellas que se muestran con transparencia, con verdad, sin miedo a revelar quiénes son realmente. Son las que nos recuerdan, con su mera existencia, que la autenticidad es lo único que realmente importa. Si quieres dejar de sentirte ignorada, si quieres recuperar tu poder y transformar la forma en que el mundo te percibe, el primer paso es mirarte a ti misma con nuevos ojos. No desde el juicio, no desde la autocrítica, sino desde la aceptación. La clave para ser inolvidable no está en tratar de encajar en las expectativas de los demás, sino en convertirte en la versión más auténtica de ti misma. Cuando decides vivir desde tu verdad, cuando te permites ser sin restricciones, algo cambia en el aire a tu alrededor. No necesitas luchar por atención, no necesitas demostrar nada. Simplemente ocupas tu espacio en el mundo con la certeza de que perteneces aquí. Y esa certeza es imposible de ignorar. Esto es solo el comienzo. En los próximos minutos seguiremos explorando cómo desatar tu verdadero magnetismo, cómo romper las barreras que te han mantenido en la sombra y cómo despertar a la versión más poderosa de ti misma. Hay un cambio profundo que ocurre cuando dejas de vivir para la validación de los demás y comienzas a vivir en plena conexión contigo misma. No es un cambio inmediato, pero es un punto de inflexión en la vida de cualquier persona que lo experimenta. En el momento en que dejas de esforzarte por ser vista y comienzas a verte a ti misma con claridad, algo en tu energía se transforma. Y cuando eso sucede, los demás empiezan a verte también. Carl Jung nos enseñó que nuestra psique tiene capas, algunas de las cuales hemos aprendido a ignorar o reprimir con el tiempo. Si alguna vez has sentido que te haces pequeña en presencia de otras personas, que dudas de tu propio valor o que temes expresarte con libertad, es posible que haya una parte de ti que aún no has integrado completamente. El ser humano no es un solo rostro, sino un conjunto de facetas que, cuando son aceptadas en su totalidad, generan una presencia magnética imposible de ignorar.
Las personas que dejan una marca en el mundo no son aquellas que buscan aprobación constantemente, sino aquellas que han aprendido a caminar con seguridad sin importar quién las esté mirando. Cuando alguien está completamente alineado con su esencia, su energía lo comunica antes de que diga una sola palabra. Su mirada es firme, su lenguaje corporal transmite confianza y su simple presencia tiene un peso que los demás perciben sin entender por qué. Si sientes que has sido ignorada o pasada por alto, es momento de preguntarte cuántas veces has ignorado tú misma tus propias necesidades, emociones y deseos. La forma en que te tratas a ti misma se refleja en la manera en que el mundo te trata. No es cuestión de suerte, es un patrón que surge de la relación interna que tienes contigo. Si en algún punto de tu vida aprendiste que era mejor no hacer demasiado ruido, que destacar podía traer consecuencias negativas o que tu opinión no era importante, es posible que tu inconsciente haya desarrollado la creencia de que es más seguro no ser vista. Y aunque conscientemente desees lo contrario, mientras esa creencia siga operando en lo profundo de tu mente, seguirá manifestándose en la forma en que los demás te perciben. Jung nos hablaba del poder del inconsciente colectivo, esa red de creencias y arquetipos que influyen en nuestra forma de experimentar la vida. Muchas veces, los mensajes que recibimos de la sociedad nos condicionan para adaptarnos, para encajar, para ser lo que se espera de nosotros. Pero esa adaptación puede venir con un precio, la pérdida de nuestra esencia, la desconexión de aquello que nos hace únicos. Y cuando perdemos esa conexión, nos volvemos invisibles, no porque no tengamos valor, sino porque hemos aprendido a reprimirlo. La buena noticia es que este patrón no es permanente. Puede cambiar en el momento en que decides verlo con claridad y tomar el control sobre la narrativa que has estado contando sobre ti misma. No necesitas ser diferente, no necesitas convertirte en alguien más. Solo necesitas permitirte ser completamente tú. Cuando una persona se siente en casa, dentro de sí misma, el mundo lo nota. No porque esté intentando llamar la atención, sino porque la energía de alguien que se ha aceptado completamente es imposible de ignorar. Es la diferencia entre alguien que camina con inseguridad y alguien que pisa firme, no porque se sienta superior a los demás, sino porque ha hecho las paces con quien realmente es. Piensa en las personas que más te han impactado en la vida. No son aquellas que intentaron gustarle a todo el mundo, sino aquellas que fueron genuinas, que se expresaron sin miedo, que dejaron su verdad sobre la mesa sin preocuparse por si los demás la aprobaban o no. Esa es la diferencia entre una presencia olvidable y una inolvidable, la autenticidad. Para comenzar este proceso, hay algo que debes hacer: observarte. No desde la crítica, sino desde la curiosidad. ¿Cuántas veces al día reprimes lo que realmente quieres decir? ¿Cuántas veces evitas llamar la atención por miedo a ser juzgada? ¿Cuántas veces te adaptas a los demás en lugar de ser tú misma? Cada vez que escondes una parte de ti, le envías un mensaje a tu inconsciente: mi verdad no es suficiente. Y ese mensaje se traduce en la forma en que los demás te tratan. Pero aquí está el punto clave. Puedes cambiar ese mensaje en cualquier momento. Puedes decidir que a partir de ahora mereces ser vista, escuchada y valorada. No se trata de buscar validación externa, sino de darte a ti misma el permiso de existir sin restricciones. Cuando tomas esa decisión, la forma en que hablas cambia. La forma en que te mueves cambia. La forma en que el mundo responde a ti cambia. Y lo más increíble es que esto no ocurre porque estés fingiendo ser alguien más, sino porque finalmente estás permitiendo que el mundo vea quién eres realmente. La transformación no ocurre en un instante, pero cada pequeño acto de autenticidad refuerza tu presencia. Cada vez que eliges hablar en lugar de quedarte callada, cada vez que defiendes tu espacio, cada vez que decides no disculparte por ser quien eres,
Estás enviando un mensaje a tu inconsciente: soy suficiente tal como soy. Y ese mensaje se vuelve parte de tu energía, parte de lo que los demás perciben cuando están cerca de ti. No necesitas ser la persona más extrovertida de la habitación. No necesitas encajar en un ideal impuesto por otros. Solo necesitas estar presente en tu vida de una manera que se sienta genuina para ti. Porque cuando una persona se habita a sí misma por completo, se convierte en alguien imposible de ignorar. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero con cada paso en este camino, empiezas a notar cambios sutiles pero poderosos. La forma en que los demás te miran, la manera en que responden a tus palabras, la energía con la que entras a un lugar, todo empieza a transformarse. Y aquí está lo más importante. Esto no es magia, es psicología profunda. Jung nos enseñó que lo que vemos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Si deseas ser reconocida, primero debes reconocer tu propio valor. Si quieres ser escuchada, primero debes escucharte a ti misma. Y si quieres ser inolvidable, primero debes recordar quién eres realmente. Cada día tienes una elección: seguir adaptándote a lo que crees que los demás esperan de ti o comenzar a vivir desde tu verdad más profunda. Una vez que tomas esa decisión, todo comienza a alinearse de maneras que jamás imaginaste. El mundo está lleno de personas que intentan encajar, pero son pocas las que se atreven a ser ellas mismas sin miedo. Y esas pocas son las que dejan huella. Esas pocas son las que se convierten en inolvidables. Cuando comienzas a vivir en alineación con tu verdadera esencia, la manera en que los demás te perciben cambia sin que tengas que esforzarte. No es cuestión de decir las palabras correctas o actuar de cierta manera para agradar a los demás. Es algo mucho más profundo, una transformación interna que se refleja en la forma en que te mueves, hablas y ocupas tu espacio en el mundo. La gente empieza a notar que hay algo en ti, una presencia que antes no estaba ahí, una energía que se siente auténtica, firme y poderosa. Carl Jung descubrió que el ser humano no solo vive a través de su conciencia, sino que está profundamente influenciado por su inconsciente. Todo lo que has vivido, las creencias que has desarrollado sobre ti misma y la imagen que tienes de tu propio valor se almacenan en lo más profundo de tu mente y, sin darte cuenta, determinan la manera en que interactúas con el mundo. Si en el pasado te enseñaron que ser vista era peligroso, que destacar podía traer rechazo o que tu voz no tenía importancia, es posible que esas ideas aún te estén afectando. Pero la buena noticia es que no tienes por qué seguir cargando con ellas. El inconsciente no es algo inmutable, puede reprogramarse. Y la forma en que lo haces no es luchando contra él, sino reescribiendo la narrativa que has sostenido sobre ti misma. Si hasta ahora has vivido bajo la idea de que no eres lo suficientemente importante para ser notada, comienza a desafiar esa creencia. Observa las veces en que minimizas tus logros, en que evitas hablar por miedo a equivocarte o en que te haces pequeña para no incomodar a los demás. Cada una de esas acciones es una señal de que hay algo dentro de ti que aún cree que no merece ocupar su lugar en el mundo. Pero aquí está la clave. Cuando te das permiso de existir sin restricciones, cuando decides que no necesitas justificación para ser quien eres, tu energía cambia. No es algo que los demás puedan explicar racionalmente, pero lo sienten. La diferencia entre alguien que es ignorado y alguien que deja huella no está en cuánto se esfuerzan por ser vistos, sino en cuánto se permiten a sí mismos ser completos. Si alguna vez has conocido a alguien que parecía irradiar confianza sin siquiera intentarlo, alguien cuya presencia llenaba el espacio sin necesidad de hablar fuerte o de llamar la atención de forma artificial, entonces has sido testigo de lo que significa estar en armonía con la propia esencia. No es una cuestión de apariencia, carisma o habilidades sociales, es una cuestión de conexión interna.
Y esa conexión es algo que todos podemos recuperar si nos atrevemos a enfrentar lo que nos ha mantenido en la sombra. Muchas personas viven toda su vida tratando de encajar en moldes que no les pertenecen, reprimiendo su verdadera voz para ajustarse a lo que creen que los demás esperan de ellas. Pero en ese intento por encajar pierden lo más valioso que tienen, su autenticidad. Y la autenticidad es lo único que realmente deja una huella en el mundo. Cuando una persona se acepta completamente, cuando deja de esconder partes de sí misma y comienza a vivir sin miedo, la gente lo nota. No porque esa persona esté buscando atención, sino porque la energía que proyecta se siente real. Es imposible ignorar a alguien que se siente en paz consigo mismo, porque esa paz se transmite a los demás. Se siente en su manera de hablar, en su mirada, en su forma de moverse por la vida. El proceso de volver a ser inolvidable no se trata de aprender a gustarle a los demás, sino de recordar quién eres sin las capas de condicionamiento que te han impuesto. No es un cambio externo, es un despertar interno que transforma todo a tu alrededor. Si alguna vez has sentido que nadie te ve, que tus palabras no tienen impacto, o que por más que te esfuerces, siempre terminas siendo una opción secundaria, no es porque tengas menos valor que los demás. Es porque, en algún nivel, has aprendido a relacionarte con el mundo desde un lugar de inseguridad, de duda o de autolimitación. Pero esa historia no es definitiva. En el momento en que decides cambiar la relación que tienes contigo misma, la forma en que los demás te perciben cambia automáticamente. No necesitas convertirte en alguien que no eres. No necesitas ser más extrovertida, más carismática o más llamativa. Solo necesitas permitirte ser completamente tú, sin disculpas, sin miedo y sin pedir permiso. Porque cuando lo haces, cuando vives desde un lugar de autenticidad absoluta, te conviertes en alguien que la gente recuerda no por lo que intentaste ser, sino por lo que siempre fuiste. Cuando llegas a este punto de transformación, todo en tu vida comienza a alinearse. La manera en que te comunicas cambia. La gente empieza a verte con otros ojos. Las oportunidades aparecen de formas inesperadas. No porque estés haciendo algo artificial para atraerlas, sino porque finalmente estás en sintonía con tu verdadero ser. El secreto para volver a ser inolvidable nunca ha estado en tratar de agradar o en esforzarte por llamar la atención. Siempre ha estado en la decisión de reconocerte a ti misma, de recuperar las partes de ti que habías escondido y de vivir con la certeza de que no necesitas demostrar nada a nadie. Cuando haces esto, todo lo demás se acomoda por sí solo. El mundo necesita más personas que vivan desde su verdad, que se atrevan a ser quienes realmente son sin miedo al juicio. Porque esas personas son las que inspiran, las que transforman y las que dejan huella. Y ahora es tu momento de convertirte en una de ellas. Cuando comienzas a vivir desde tu verdad, cuando decides ocupar tu espacio sin disculpas, sin miedo y sin la necesidad de encajar en las expectativas ajenas, el mundo responde de una manera que nunca imaginaste. No es coincidencia. Jung nos enseñó que nuestra realidad externa es un reflejo de nuestro mundo interno. Si dentro de ti crees que no mereces ser vista, que tu voz no tiene valor, o que de alguna manera no eres suficiente, esa creencia se manifestará en la forma en que los demás te perciben. Pero en el momento en que cambias esa narrativa interna, todo cambia. Tu presencia deja de ser invisible, tus palabras empiezan a resonar con fuerza, las personas comienzan a notarte de una forma que antes parecía imposible. Y lo mejor de todo es que no es porque hayas aprendido a forzar una imagen o a seguir trucos superficiales, sino porque finalmente estás permitiendo que tu verdadera esencia se exprese sin restricciones. Si has sentido que el mundo te ha ignorado, que has pasado desapercibida en lugares donde querías ser reconocida, que por más que intentaste encajar,
nunca fuiste suficiente, quiero que sepas que nada de eso define quién eres. Solo ha sido una señal de que tu relación contigo misma necesitaba fortalecerse, de que era momento de volver a verte con nuevos ojos y de recuperar el poder que en algún momento entregaste sin darte cuenta. Este es el punto donde decides qué historia quieres seguir contando sobre ti misma. Puedes seguir caminando por la vida como si fueras una sombra en segundo plano, adaptándote a lo que crees que los demás esperan de ti, o puedes elegir recuperar tu autenticidad, mirar el mundo con la certeza de que tu presencia es importante y permitirte ser vista sin miedo. Esa decisión solo depende de ti. El mundo está lleno de personas que buscan destacar, pero son pocas las que realmente dejan huella, y las que lo hacen no son las que más gritan, ni las que buscan desesperadamente atención. Son aquellas que han aprendido a habitarse a sí mismas por completo, a expresarse sin restricciones, a vivir con una autenticidad tan profunda que se vuelve imposible de ignorar. Si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a algo más grande. No estás sola en este camino. Hay muchas personas que también están buscando su verdad, que también han sentido lo mismo que tú en algún momento, y este es el espacio donde podemos crecer juntos. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué parte de este mensaje tocó tu corazón, qué fue lo que más te hizo reflexionar, porque cuando compartes tu experiencia, no solo reafirmas tu propio proceso, sino que también inspiras a otros que necesitan escuchar estas palabras. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, alguien que ha sentido que su voz no es escuchada, que ha luchado con la sensación de ser invisible, porque este mensaje no es solo para ti, es para cualquiera que esté listo para recuperar su presencia, su autenticidad y su poder. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos contenido que transforma, que despierta y que te ayuda a encontrar respuestas en lo más profundo de ti. Y cada vez que interactúas con este contenido, ayudas a que llegue a más personas, a que más almas encuentren su camino de regreso a sí mismas. La vida está esperando que te atrevas a vivirla sin miedo, sin limitaciones y sin la necesidad de justificar tu existencia. La pregunta es, ¿estás lista para ser inolvidable? Si la respuesta es sí, empieza hoy. Empieza ahora. Y recuerda, el mundo siempre responde a quien se atreve a brillar.